que no tenía conexión y bueno, finalmente pude conectarme. Bueno, estamos preparados, pues hoy tenemos la última clase. Tenemos el examen entonces el lunes a las 11. A las 11 vamos a hacer el examen. Yo pues espero, vamos a ver, hacer otra conexión el viernes, perdón, el viernes no, el miércoles. No sé a qué hora el miércoles, vamos a ver. Y lo hacemos a la misma hora. Pero yo voy a tratar de tener los exámenes corregidos para el miércoles. De manera tal de enviarle las notas y que ustedes, bueno, el que tenga algún tipo de reclamo o duda, bueno, podamos vernos ese mismo miércoles. Vamos a ver a qué hora. O me escriben para darles la revisión. Y bueno, y yo guardar las notas y será en enero cuando DACE pues abra la página de notas que se ponga la nota definitiva, pues. Pero ya el lunes terminamos con el examen, el tercer parcial, pues. Ya ustedes tienen las dos notas de los primeros parciales. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a terminar. Yo les di el material de la clase de hoy. Perdón, la clase la debimos haber terminado el miércoles, pero bueno, el miércoles esto también fue un día traumático para mí. Quedamos aquí más o menos, aquí en el problema 11. Aquí habíamos quedado, ¿no? Entonces, fíjense, sea f de z, una función que es 1, z menos 1 sobre z menos 2, encuentre una serie de Laurent para f, primero en el disco centrado en 0 y radio menor y radio 1, o sea, valor absoluto de z menor que 1. En el anillo el anillo entre dos círculos, uno de radio 1 y otro de radio 2. Entonces, en el anillo formado por los círculos de radio mayor que 1 y menor que 2. Y menor que 2 centrados en el origen. Y en la región, valor absoluto de z mayor que 2, o sea, en el exterior del círculo de radio 2 y centro del origen. Esas son las tres regiones a considerar. Entonces, fíjense, lo primero que se hace es resolver por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Entonces, ustedes lo escriben a sobre z menos 1 más b sobre z menos 2. Hallan el valor de a y de b y les queda esto que está aquí. Les queda esto que está aquí. Entonces, bueno, si el valor absoluto de z es menor que 1, entonces primero esto menos 1 sobre z menos 1, el menos lo pasan abajo y les termina siendo esto igual a 1 sobre 1 menos z. Pero ustedes saben que el desarrollo de 1 sobre 1 menos z, si el valor absoluto de z es menor que 1, es igual a esto, a la sumatoria de n igual a 0 infinito de z a la n. Si esto es menor que 1. Bien, y el desarrollo de la otra de 1 sobre z menos 2, entonces, fíjense, z, si z es menor que 1, si el valor absoluto de z es menor que 1, con mucho más razón, valor absoluto de z va a ser menor que 2. O sea, valor absoluto de z va a ser menor que 2. Si el valor absoluto de z es menor que 1, también va a ser menor que 2. Entonces, el valor absoluto de z sobre 2 va a ser menor que 1. Por eso es que yo multiplico por 2 y divido sobre 2, porque el valor absoluto de z sobre 2 va a ser menor que 1. Entonces, esto va a ser menos un medio, pero 1 sobre 1 menos z sobre 2, con valor absoluto de z sobre 2 menor que 1, es igual a esto que está acá. Por la misma razón de esta que está acá. Valor absoluto de z menor que 1. Pero ahorita no es z, sino z sobre 2 en valor absoluto menor que 1. Entonces tengo esto que está acá. Entonces, valor absoluto de z sobre 2 es menor que un medio y es menor que 1.
Entonces ya ahí tengo la primera parte entonces resuelta, porque este es para el 1 sobre z menos 1 y el otro para el 1 sobre z menos 2. Es todo esto que está acá. Ya está escrita acá. ¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Ah? No. No hay pregunta. Ok, se entiende. O sea, se entiende, se entiende. Bien. Ahora vamos entonces para el segundo caso. El mismo problema. El mismo problema. El menos 1 sobre z menos 1. Entonces pongo menos 1 sobre z. Pero fíjense, ahora es el 1 sobre z el que va a ser menor que 1. O sea, el 1 sobre z es el que va a ser menor que 1. Entonces, multiplican por z y dividen sobre z. Y dividen sobre z. Entonces, al 1 sobre 1 menos 1 sobre z es el que le aplica en la serie de 1 menos z, que es sumatoria de z a la n, porque es el raíz, es el valor absoluto de 1 menos z, el que es menor que 1, el que es menor que 1. Entonces, le aplica la serie a esta. Entonces, esto le da menos 1 sobre z por todo esto que está acá. Este z, este con respecto a este, al menos 1, z menos 1. Con respecto al otro, fíjense, con respecto al otro, para que ahora valor absoluto de z es menor que 2. Entonces tienen que dividir entre 2, para que el valor absoluto de z sobre 2, el valor absoluto de z sobre 2 sea menor que 1. Entonces fíjense, aquí en este caso, ustedes multiplican por menos arriba y por menos abajo. El menos arriba queda menos 1 y abajo me queda 2 menos z. Pero entonces tienen que dividir entonces multiplican por 2 y dividen entre 2. Y les queda esto que está aquí. Pero ahora el z sobre 2 en valor absoluto es menor que 1, porque el valor absoluto de z es menor que 2. Entonces el valor absoluto de z sobre 2 es menor que 1. Entonces aplican esta serie, les da esto. Y entonces así esto va a ser la serie correspondiente al primero, que es esta, y la serie correspondiente al segundo, que es la que acabamos de encontrar. Y aquí tenemos entonces el desarrollo en serie de Laurent de esa función cuando estoy en el anillo. Cuando estoy en el anillo. Ok. Ustedes me paran cuando no entiendan algo. Bien. Y el tercer caso, fíjense, valor absoluto de z es mayor que 2. Por supuesto, mayor absoluto de z va a ser mayor que 1. Entonces, 1 sobre z menos 2, que es el que esto va a ser igual, fíjense, tengo que dividir entre 2, tengo que dividir entre z para que 2 sobre z sea menor que 1. Sea menor que 1. Entonces, 1 sobre z menos 2 es igual, voy a multiplicar por z y a dividir por z, y me queda 1 sobre z, 1 por 1 sobre 2z. Pero el valor absoluto de 2 sobre z, el valor absoluto de 2 sobre z es menor que 1. Entonces desarrollo esto, así que todo esto va a ser, ya este lo tengo, ya este lo conozco porque este lo calculé anteriormente, este lo calculé aquí, valor absoluto de z, ¿dónde lo calculé? Lo calculé, a ver, lo calculé aquí arriba. A ver, ajá. Valor absoluto de z menor, perdón, a ver, valor absoluto de z, ¿dónde está? ¿Dónde lo calculé? Ya, ¿dónde lo calculé? ¿Dónde calculé este? ¿Dónde me dio este? Menos 1 sobre 2z menos 1. Se lo calculé. Aquí estoy con valor absoluto de z mayor que 2. Valor absoluto de z mayor que 2, valor absoluto de z mayor que 1. Ajá, lo calculé aquí. Valor absoluto de z mayor que 2, mayor que 2, mayor que 2. Este me dio este que está acá, me dio este que está acá. Ajá.
y este Z lo paso para acá. Ajá, entonces esto me dio menos, a ver, ¿dónde lo escribí? Ah, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El Z multiplicado por acá. Aquí lo tengo. Este valor de Z mayor que 1, ya lo tengo acá, ¿no? Valor de Z mayor que 1, ya lo tengo acá, es este. Por lo tanto, si valor de Z el valor absoluto de Z es mayor que 1, valor absoluto de Z es mayor que 2. Entonces, este sirve también. Entonces, este no lo tengo que volver a calcular aquí, porque ya lo calculé anteriormente. Ya lo calculé anteriormente. El que no conocía era este. Valor absoluto de Z, yo conocía valor absoluto de Z menor que 2, pero no mayor que 2. Entonces, para que esto sea menor que 1, divido entre Z. Y me queda 2 sobre Z en valor absoluto menor que 1, que es lo que he hecho acá. Y aquí tengo el desarrollo de Lauren para la región valor absoluto de Z mayor que 2. Fíjense, ¿qué es lo que estoy jugando allí? Yo multiplico y divido de acuerdo a que el Z sobre 2 o el 2 sobre Z o el A sobre Z o el Z sobre A lo que sea menor que 1. Sea menor que 1. Fíjense, en este caso, para el absoluto de Z es mayor que 2. Entonces, yo no puedo dividir entre 2 porque el valor, si divido entre 2, el valor absoluto de Z sobre 2 va a ser mayor que 1 y ese no me sirve. Eso no me sirve porque la serie converge cuando el valor absoluto de ese argumento es menor que 1. Por lo tanto, para que esto sea menor que 1, divido entre Z. Y así voy, así voy. Bien. De la misma manera, ustedes pueden ver el ejercicio de la misma manera, ustedes tienen esta función, Z más 1 sobre Z menos 1, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que escribir, cambian de signo acá, porque yo no, la serie con la que yo desarrollo es con la 1 menos Z, con la 1 menos Z. Entonces, esto va a ser menos Z más 1, que es esto que está acá, y el desarrollo de la serie de 1 menos Z es esto que está acá. Este es 1 más Z, sumatoria de n igual 0, Z a la n. Este es el desarrollo de la serie de 1 sobre 1 menos Z. Entonces la multiplico. Esto nos da el desarrollo de Lauren para f con valor absoluto de Z menor que 1. Esto que está acá. O esto lo puedo escribir como serie de n igual 0 infinito de Z a la n. Bien. Absoluto de Z mayor que 1. Fíjense ustedes. Valor absoluto de Z que yo tengo que ver, esto tiene que ser menor que 1, menor que 1, entonces divido entre Z. Para este caso, divido entre Z, porque el valor absoluto de 1 sobre Z, acá es menor que 1. Entonces, para este caso, esto es igual, divido entre Z, entonces tengo Z más 1, tengo acá Z más 1, divido entre Z, multiplico, divido entre Z y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Ajá. Perdón, aquí como que hay un signo menos que me comí. Aquí como que hay un signo menos que me comí. Espérate, a ver. A ver. Entonces, Z más 1. Pues, para ver. La serie, ajá. La serie mía Z más 1, Z más 1, Z menos 1. Entonces, claro, aquí me comí un signo menos. Porque a mí me conviene, esto es en 1 menos Z. Aquí me comí un signo. Esto es menos Z más 1, menos, a poner aquí menos, entonces me comí un signo. Esto es menos, esto mismo que está acá, pero ahora como estoy en Z mayor que 1, entonces tengo que dividir entre Z. Tengo que dividir entre, aquí hay un menos, aquí hay un menos, entonces aquí hay un menos, aquí hay un menos. Entonces divido Z más 1 entre Z, me queda esto que está acá. Sí, aquí me falta un menos acá. Bien.
Desarrollando la expresión de arriba, obtenemos la serie de Lagrange para esto. Obtener los primeros 4 términos de desarrollo de la serie de Lagrange de estos que están aquí. Válida entre 0, entre valor absoluto de z mayor que 0 y menor que 2. Y menor que 2. Tengo esto que está acá, e a la z sobre z, por 1 sobre 1 más z cuadrado. 1 más z. ¿Ok? La serie de e a la z sobre z, pongo 1 sobre z, y e a la z, esto vale para todo z complejo. Para todo z complejo. Y esto 1 sobre 1 más z cuadrado va a ser esto, esta serie alterna, para valor de z cuadrado menor que 1. Entonces, todo este producto, 1 por z, va a ser mi serie de Lagrange. Fíjense ustedes, acá, el coeficiente que acompaña a la 1 sobre z es el 1. Este va a ser el residuo. 1 va a ser el residuo. Y esta serie, y esta serie no tiene parte principal infinita. O sea que el z igual a 0, aquí del análisis de esto, veo que el z igual a 0 es un polo simple. Es un polo simple. Los otros candidatos a ser polos, bueno, aquí son z igual a más o menos i, porque el cuadrado es menos 1 más 1 daría 0. Bien. Este lo acabo de hacer, creo. Ah, no, este no lo acabo de hacer. Fíjense, z menos 1, z menos 2, pero fíjense, este fue el ejemplo, z menos 1, z menos 2, pero aquí trabajé con un disco centrado en el origen, radio menor 1, un anillo entre 1 y 2, y una región donde exterior al círculo de radio 2 y centro 0. O sea, hice este problema, el 11. Y ahora voy para el 13. Fíjense que ahora, 14. 14. Tengo la misma función, pero en diferentes regiones. O en diferentes, sí. Entonces, fíjense este caso. Fíjense este caso. Este es un círculo centrado en 2 radio 1. Esta es una región centrada, es el exterior. Esta es la parte exterior del círculo. Esta es la parte interior. Esta es la parte interior. Entonces, observe que 1 sobre z menos 1 es analítica en z igual a 2 y la desarrollamos en serie de potencia de z menos 2. Z menos 1 es analítica porque el 1 no cae acá. Fíjense, el 1 no cae acá porque cuando yo reemplazo la z por el 1, o la z, me queda 1 menos 2, me queda menos 1. Y el 1, el valor es 1 mayor que 1, y eso no es verdad. El 1 es igual al 1. Entonces, esta función es analítica en z igual a 2. 2 menos 1 es diferente de 0. Pues. 2 menos 1 es diferente de 0. Entonces, esta función es analítica. Entonces, por ser analítica en z igual a 2, a ella la desarrollo como una serie de potencias. A ella la desarrollo como una serie de potencias de z menos 2. ¿Cómo la desarrollo? De esta manera. Hago 1, esto que está acá, eso es, fíjense ustedes, esto es z menos 1. Pero 2 menos z en valor absoluto es igual a z menos 2 en valor absoluto. Fíjense, 2 menos z en valor absoluto es igual a z menos 2 en valor absoluto. Pero z menos 2 en valor absoluto es menor que 1. Entonces, yo esto lo puedo desarrollar como una serie de potencias que es de esta forma. Aquí tengo, esto es menor que 1.
Entonces, en este caso, todo esto que está acá, cuando n vale 0, tengo esto, y cuando n, perdón, tenía, uno, ¿por qué me da alternas? La alterna es con más, ¿verdad? Ajá. Esto sería menos con menos z. Esto sería, no, sí, sí. Es alterna porque, a ver, este es con menos acá, este es con menos. Ajá, ya va. ¿Por qué me alterna acá? Bueno, le cambio de signo. Multiplico por menos y divido por menos para cambiarle de signo acá. Multiplico por menos 1 a la n para cambiarle de signo acá, para pasar a z menos 2. Entonces, multiplico arriba y abajo. Multiplico arriba, cambio de signo, pasa acá. Entonces me queda esto que está acá. Entonces, f de z va a ser igual a 1 sobre z menos 2 más menos 1. Fíjense lo que hice. Para que vean este término. Menos 1 a la n. Fíjense lo que hice. Multiplicar por menos 1 a la n, cambia acá. Y divido sobre menos 1 a la n, de acuerdo a cómo sea n, par o impar, va a ser 1 o menos 1. ¿No? Si es par, me queda 1, no pasó nada. Si es impar, me queda menos 1. Entonces, cuando es impar, que me queda menos 1, divido por menos 1 para que no se me altere. Cuando es 1, no pasa nada. Pero cuando es menos 1, tengo que dividir por menos 1 para que no se me altere. Entonces, al dividir sobre menos 1, el menos 1 al menos 1 que pasa arriba me va a dar el n más 1. Este que está acá. Bien. Entonces, todo esto viene dado de esta forma. Hay un polo simple en z igual a 2. Viene el desarrollo porque esto todo es una serie de potencias, salvo esta parte, y el residuo es 1 alrededor de z igual a 2, con residuo igual a 1. En el otro caso, en que z menos 2 es mayor que 1, tengo que dividir entre 1 sobre z menos 2 para que sea 1 sobre z menos 2 menor que 1. Entonces, en ese caso, hago esto. En este caso, partimos de que z menos 2 es mayor que el valor absoluto de z menos 2 es mayor que 1. Desarrollamos esto, 1 sobre z menos 1, en series de Lagrange alrededor de z igual a 2. Entonces, si el valor absoluto de z menos 2 es mayor que 1, entonces quiere decir que el valor absoluto de 1 sobre z menos 2 es menor que 1. Y a 1 sobre z menos 1 lo escribimos de esta manera. Entonces, ahora voy a dividir entre z menos 2. Entonces, al dividir y multiplico por z menos 2. Entonces, al dividir aquí por z menos 2, esto me da 1. Esto me queda 1 sobre 2 menos z y multiplico por 2 menos z. Entonces, esto me queda 1 sobre z menos 2, que es esto, por esto que está acá. Entonces, esto me queda 1 sobre z menos 2 y esto me queda esta serie. Entonces, esto me queda 1 sobre z menos 2 por esta serie. Aquí multiplico menos 1 la n sobre n por menos 1 la n para cambiarle el signo acá. Multiplico por menos 1 la n y aquí por menos 1 la n le cambio el signo acá. Al cambiar el signo acá tengo esto. Ahora multiplico el z menos 2 por esta. Me queda todo esto. 1 sobre z menos 2
1 más sumatoria de n igual a 1 infinito, menos 1 a la n, z menos 2 a la n, me queda todo esto que está acá. Me queda todo esto que está acá. Bien, y ahí ya ustedes están viendo que tienen que ver cómo desarrollarse el Laurent para funciones analíticas, ¿no? Cómo se encuentran las series de Laurent. Bien. Aquí z menos 2 mayor que 1. Ajá, y ¿cuáles eran los? Era z menos 2 y z menos 1 aquí en este caso. Z menos 2 no tenía problema. Bien, aquí tengo, okay, para el z menos 1 tengo este. Y para el z menos 2, bueno, z menos 2 mayor que 1. A ver, ajá, 1 sobre z menos 2, perfecto. Z menos 2 mayor que 1, 1 sobre z menos 2 menor que 1. O sea, aquí no tengo que hacer nada, porque aquí el 1 sobre z menos 2 va a ser menor que 1 en valor absoluto. Entonces, esto no tengo que desarrollar nada. Que tengo que desarrollar es aquí, en el 1 sobre z menos 1, en función del z menos 2, en función del z menos 2. Bien. Ahora vamos a ver integrales. Fíjense ustedes calcular esta integral. Seno de z menos 1, de dz, z cuadrado menos z. Entonces, lo primero que vemos es quiénes son los valores que anulan el denominador. El denominador. Entonces, miren ustedes, factorizando ahí, son z igual a 0 y z igual a 1. Entonces, z igual a 0 y z igual a 1 están dentro del círculo de radio 2 y centro 0. Están dentro. Los dos son dos puntos singulares de la función. Entonces, como ustedes saben, cómo se hace esta integral de gamma, orientadas todas aquí, poner la flechita, orientadas todas. Entonces, la integral de afuera, que estoy calculando, es igual a la integral de adentro sobre alrededor del punto z igual a 1 más la integral de adentro alrededor del punto z igual a 0. Esta gamma 1 encierra el punto z igual a 1 y el gamma 2 encierra el punto z igual a 0. Entonces, esta integral es la suma de estas dos integrales interiores, digamos. Entonces, fíjense, esta integral la descompongo en dos integrales. En la integral gamma 1 no incluye el seno. Por tanto, la función seno de z menos 1 sobre z es analítica en la región que encierra gamma 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el z igual a 0 no está dentro de la región encerrada por gamma 1. El z igual a 0 está aquí. Está aquí. Esta función entonces es analítica dentro de una región cerrada alrededor de este punto. Por lo tanto, esto vale 0 por el teorema de Cauchy. Lo mismo hacen para la otra región, la encerrada por el gamma 2. Entonces, en el gamma 2, esta función seno de z menos 1 sobre z menos 1 es analítica dentro de la región encerrada por gamma 2, porque gamma 2 donde encierra el 0 acá. Entonces, esta función es analítica sobre z, entonces una función analítica que cumple lo mismo por el teorema de Cauchy. La función es analítica dentro de la región encerrada por gamma 2, por lo tanto, esa integral vale 0. Entonces, las dos integrales valen 0 y está ahí.
Otra manera de hacerlo es utilizando el teorema de los residuos, pues. Otra manera de hacerlo. Aquí lo hago utilizando el teorema de Cauchy. Bien. Otro ejemplo. CF de Z, una función entera. Ya usted sabe lo que es una función entera. Una función se dice entera si es analítica en todo el plano complejo. Pues. Es analítica en todos los puntos del plano complejo. Tal que F1 es 1, F1 es I, y F de Z es 1 más 2Z más A cuadrado Z cuadrado más A3Z cubo punto suspensivo. Utilizando las fórmulas integrales de Cauchy, halle esta integral, donde F de Z es esto. Y donde gamma es la curva o es la circunferencia centrada en 0 y radio 2, con la orientación positiva. Entonces, esto es F de Z y esta es la integral. Entonces, fíjense, para resolver esa integral, yo llamo G de Z igual a F de Z coseno de Z, Z cuadrado, Z menos 1. Entonces, fíjense, la función G de Z tiene singularidades en Z igual a 0 y en Z igual a 1. Estos son los ceros de la función denominador o los polos de la función G de Z. Bien, entonces serán Z igual a 0 y Z igual a 1. Entonces, ambos están dentro del círculo de radio 2 y centro 0. Ambos están, el Z0 y el Z1. Bueno, aquí sí le dibujé la orientación, ¿no? La misma. Procediendo, como hicimos antes, la integral sobre gamma es la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2. O sea, procedemos igualito que acá, pues. La integral de gamma es gamma 1 más gamma 2. Bien, la integral de gamma 1 es G de Z sobre D de Z. Gamma 1 contiene el 0. Dentro de la región encerrada por gamma 1 está el 0. Entonces, esa función G de Z, ahora la descompongo de esta manera. F de Z, coseno de Z sobre Z menos 1. Esta función resulta ser analítica sobre gamma 1 porque no contiene el 0. Entonces, esta función es analítica. Pero fíjense, está dividido sobre Z al cuadrado. Está dividido sobre Z al cuadrado. Entonces, ustedes para calcular esa integral tienen que utilizar la fórmula integral de Cauchy con la derivada, porque está dividido sobre Z al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, así que esta integral sobre esto, que es de la forma h de z sobre z cuadrado, es 2pi h' de 0. Este es por la fórmula integral de Cauchy. Por la fórmula integral de Cauchy. Esto es 2pi h' de 0. Bien, entonces h' de z, fíjense que es h de z. H de z es f de z coseno de z sobre z menos 1. Hacen la derivada, la evalúan en 0 y les queda menos 3, donde f de 0 es 1, f segundo de 0, estos valores se obtienen de la serie de potencia. El f de 0 igual a 1 y f' de 0 y el f' de 0 se obtienen de esta serie de potencia. Ustedes derivan acá y evalúan en 0. El f' en 0 va a ser 2. Va a ser 2. El f' en 0. Bien. Estos valores se obtienen de la serie de potencia. Así que esta función g de z es igual a menos 6 pi. F de 0 es 1. F' de 0, como les dije, era 2. H' de 0
vale menos 3. Bien. Bien. Ajá. Esta integral me dio esto, 2pi h' de 0, h' de 0 me dio menos 3 por 2, pi, menos 6. Bien, ahora vamos sobre la otra curva, sobre la gamma 2. La gamma 2 contiene al z igual a 1, contiene al 0. Entonces aquí divido sobre el z cuadrado. Y esta va a ser mi h de z ahora. F de z coseno de z sobre... Este es mi h de z. Y esta integral, por la fórmula integral de Cauchy, esto va a ser igual a 2pi h1. A 2pi h1. Entonces, ustedes escriben 2pi i, me faltó aquí el i. Me faltó aquí el i. Me faltó el i. Esa es la página. Siempre me falta algo, ¿vale? Siempre, siempre. Siempre tengo algo que me falta. Vamos a escribir. Entonces esto va a ser 2pi i. A ver, 2pi prima de 0. Ajá. Ah, yo lo escribí. Ok, después lo... Gamma 2, gamma 1. A ver. Ajá, me faltó aquí 2pi. 2pi. Bien. Entonces, 2pi h de 1. H de 1, donde h en este caso es f de z, coseno de z, z cuadrado es esto. 2pi f de 1, coseno de 1 sobre 1. F de 1 le dije que era igual a... ¿Cuánto era f de 1? F de 1 con un dato del problema, ¿no? Ah, f de 1 vale i. F de 1 vale i. F de 1 vale i. Entonces, f de 1 vale i. Aquí está, i cuadrado, que es menos 1. Entonces me da menos 2pi coseno de 1. Entonces, todo la integral va a ser menos 6pi i menos 2pi coseno de 1. Eso me da. Alternativamente, lo puedo hacer por residuo. Por residuo. Residuo en z igual a 1 y en z igual a 0. Para la gamma 2, este es acá. Esto es igual acá. Ajá, cuando z tiende a 1. ¿Okay? F de z, f de 1, coseno de 1. ¿Okay? Me queda esto que está acá. F de 1 es i coseno de 1. Ajá, entonces, para la gamma 2 va a ser 2pi i por el coseno, perdón, pi por el residuo. Va a ser esta integral. 2pi por el residuo. Entonces, 2pi por el residuo es i coseno de 1. El i cuadrado me da menos 1. Me queda 2pi coseno de 1. Y para el otro, esto es para el z igual a 1. Para el z igual 0, recuerden que z igual a 0 es un polo de orden 2. Entonces tengo que utilizar la derivada. Entonces va a ser esto, límite cuando z tiende a 0, desde z sobre dt, z cuadrado g de z. Perdón, sí, ok, g de z. Donde g de z, ok, entonces aquí la tengo. Aquí tengo que derivar esto que está acá. Tengo que derivar esto que está acá. Perdón, aquí hay algo que no... Ah, ok. G de Z. ¿Dónde tengo G de Z? G de Z, G de Z. G de Z es esto que está acá. G de Z es esto que está acá. Me va la Z cuadrado. Tengo el Z menos 1 acá. Ok. Esto que está acá. Ajá. Estas son las derivadas. Estas son las derivadas. Evalúo en el punto Z igual 0. Me queda menos 1. F' de 0. F' de 0. ¿Quién es F' de 0? F' de 0 que era, por aquí la calculé.
F' de 0 es menos 1. Es 1. F' de 0 es 1, aquí está. Menos 1 acá. Bien. Entonces, ok, aquí está. F', Z0, menos 1 al cuadrado está bien. Entonces me queda menos 6pi. Otra manera, entonces llego al mismo resultado, haciéndolo por el teorema de los residuos. Bien. Entonces, fíjense, este otra técnica, pues, para resolver este tipo de problemas. O utilizo directamente el teorema de Cauchy, o utilizo el teorema de los residuos para calcular esas integrales. Bien. Otro problema, sea este, f de z, como les digo, una función entera, con un único 0 en z igual 0, de orden 2. Este es un 0, no es un polo, porque aparece aquí en el numerador. Entonces, bien, calcular la integral sobre la circunferencia de radio 0, perdón, de centro 0 y radio 1 de la función z cuadrado f' de z sobre f de z de z, donde f de z es entera y z cuadrado es un 0 de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis, el hecho de que z igual a 0 sea de que z igual a 0 sea un 0 de orden 2, entonces esta función f de z la puedo factorizar como el z cuadrado por un g de z, este z, por un de z, donde g de 0 es diferente de 0. O sea, g de 0, el z igual a 0, esto quiere decir que el z igual a 0 no va a ser una raíz o un 0 de la función g, de la función g de z. Entonces tengo esto que está acá. Entonces, cualquier función analítica que tenga un 0 de orden 2 se escribe de esta manera, con el hecho de que en 0 es diferente de 0. De hecho, que g de z nunca se anula en C. Así que derivando esto, me queda esto que está acá. Luego, z cuadrado por f' de z, multiplico aquí por z cuadrado y me queda 2z, me queda 2, multiplico por z cuadrado, me queda 2z cubo más z a la cuarta, g' de z. Divido entre f de z, divido aquí, divido entre f de z, recuerden que es f de z, que es z cuadrado g de z, entonces divido acá y divido acá. Y entonces me queda 2z más z cuadrado g' de z sobre g de z. Entonces, la integral de z cuadrado f' de z desde z sobre f de z va a ser igual a 2z, esta integral, más esta integral que va a ser integral entre z igual a 1, z cuadrado g de z sobre g de z. Pero esta función es analítica, la función f de z en esta región. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, esta integral es 0. Esta integral es 0. Y esta función, z cuadrado g' de z sobre g de z, fíjense quién va a ser. Vamos a ver. Esta función también es analítica. Ok. Vamos a ver aquí el caso. Z cuadrado
a ver, Z cuadrado G' de Z, esta da 0. Ajá, G de Z. G de Z no se anula. Fíjate, G de Z no se anula en esta región, en Z igual a 1, ¿no? O sea, G de 0 es distinto de 0. Por lo tanto, esta función es analítica en esta región, en esta región, en la región encerrada por la circunferencia de centro 0 y radio 1, ya que G de Z nunca se anula en esa región. Por lo tanto, esta es analítica y por el teorema de Cauchy, la integral de una función analítica dentro de una curva cerrada, de la región encerrada por una curva cerrada, es igual a 0. Esto da 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Han estado estudiando ustedes? ¿Han estado estudiando algo? ¿Ah? Sí, profesor, claro. ¿Está sola o están usando otra? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Puede repetir, profesor, la pregunta? ¿Cuántas materias están cursando? ¿Cuántas materias están cursando ahora? Yo 4. Bueno, yo Ocho, 5. bastante. También, 4. Ah, okay. ¿Y las van a evaluar cuándo? ¿En enero? Las mías sí, ¿El en final? enero. Las otras. Sí, Es a la única mí que termina ahorita. O sea que te quitas todas las esta demás ahorita, terminan pues. en enero. Tuvieron suerte que les abrieron tantas materias, ¿no? Sí, gracias a Dios. Está bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Otro ejercicio, pues. Fíjense, calcular la integral esa, z más 4 sobre z cuadrado, z más 5. Pero ahora la van a calcular en una circunferencia de radio 2 y centro menos 1 más i. Recuerden, ¿no? Porque recuerden, esto es z menos z sub 0, menos z sub 0. Entonces, z sub 0 a menos 1 más i, para que z menos z sub 0 sea z más 1 menos i. Entonces, recuerden, esta es una circunferencia centrada en menos 1 más i y radio 2, menos 1 más i. Entonces, por el teorema de los residuos, esta integral va a ser igual a 2pi, los residuos en los zi, donde los zi son las raíces de z cuadrado más 2z más 1. Bien, entonces ustedes lo primero que hacen es utilizar el denominador, o sea, encontrar las raíces, las dos raíces del denominador. Entonces, fíjense, resolviendo esta ecuación, obtenemos dos raíces, menos 1 más 2i, y el conjugado, que es menos 1 menos 2i. Como verán, yo quiero ver si esas raíces están dentro de esta región, dentro de este círculo. Círculo centrado en menos 1 más i y radio 2. Entonces, yo quiero ver si el Z1 está y si el Z2 está. Reemplazo el valor de Z1, que es menos 1 más 2i. Aquí está, menos 1 más 2i, menos 1 más i, que esto es más 1 más i. Se cancelan los 1, 2i menos i me queda ahí, y es igual a 1, que es menor que 2,
Por lo tanto, Z1 igual a menos 1 más 2i está dentro de la bola que estoy trabajando, pues, que es la bola de centro menos 1 más i y radio 2. Y radio 2, que está en la bola. Voy con el otro valor, el Z sub 2, a ver si está dentro. El Z sub 2 es menos 1 menos 2i más 1 menos i. Se van los 1, me queda menos 3i. Pero menos 3i en valor absoluto es 3. Es 3. Entonces, quiere decir que la distancia de este a este da 3 y no da, no, está fuera de la bola de radio 2. Está fuera, porque la distancia de Z sub 2 al punto, al centro, me da 3, no me da menor que 2 o igual a 2. Por lo tanto, el punto, la raíz Z sub 2 igual a menos 1 más i, no está dentro de la región que estoy trabajando, que es la menor que 2. Por lo tanto, este punto está fuera de la bola. Así que me delimito a calcular este residuo en el punto Z sub 1. Entonces Z sub 4 va a ser Z menos Z sub 1, Z menos Z sub 2. Y esto es 2pi, se van los Z sub 1. Me queda el límite de todo esto cuando Z tiende a Z sub 1. Y ese límite es esto. Z sub 1 más 4, Z sub 1 menos Z sub 2. Entonces pongo Z sub 1. Z sub 1 es menos 1 más 2i más 4 menos 1 más 2i y Z sub 2 es menos 1 menos 2i. Hago las cuentas, allí que están acá, 4, 1 menos 4 es 3 más 2i y el otro me queda 4i. Se van las 1 y me queda 4i. Entonces me queda 3 más 2i sobre 4i multiplicado por 2pi. El 2 se va con el 4, me queda un medio, el i se va con el i, acá, y me queda 3 más 2i pi sobre 2. Eso me da la integral. Teorema de los residuos. Bien. Bien. Ahora vamos a evaluar integrales definidas utilizando las integrales complejas. Fíjense ahora, yo voy a evaluar la integral entre menos infinito e infinito de d de x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Fíjense, la x es una variable real, está sobre el eje real. Entonces, yo me voy a basar en la variable del plano complejo buscando un contorno apropiado para el cual pueda obtener esa integral. Entonces, fíjense, esa integral es igual a decir mi integral de menos infinito a infinito. Esta es una integral impropia de primera especie. Es lo mismo que escribir, perdón. Fíjense, esto es lo mismo que escribir límite cuando r va a infinito de menos r a r de d de x 1 más x todo acá. Entonces, y su r es la integral de menos r a r de d de x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Ese es I de r. Bien. Entonces, fíjense, I de r es ese. Entonces, fíjense lo que yo hago. Fíjense lo que yo hago para que vean acá donde voy a llegar acá. Aquí voy a tener la I de r, la integral esta, que va de menos r a r, cuando r va a infinito. Y voy a tener otra integral que es la que va de aquí a acá. Ya que va de aquí a acá. Entonces,
la integral z sub r, perdón, la integral c sub r va a ser igual a la i sub r, la que voy a hacer sobre i sub r, más la que voy a hacer sobre gamma sub r. Aquí no las escribí, ¿no? O sea, esta integral c sub r va a ser igual a la integral de i de r, que es la que va de menos r a r, que está aquí, más la que va sobre el arco gamma sub r. Esa es la integral de las dos. De las dos. ¿De acuerdo? Estas integrales, la c sub r, la voy a poner porque va a tener, no va a ser, la c sub r está formada por esta más la esta. Entonces, despejo la que va de menos r a r, la despejo, que es esta, y me queda esto que está acá. Y aquí aplico el teorema de los residuos. Perdón, primero veo a ver qué punto me anulan el denominador. Me anulan el denominador. Entonces, fíjense, la función que tengo abajo en el denominador es 1 más z cuadrado al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que escribir 1 más z cuadrado al cuadrado. Eso es lo mismo que decir, esto va a ser 4 raíces. Esto va a ser el 1 más z cuadrado, lo factorizo como z menos i al cuadrado, z más i al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener raíces i igual, z igual a i, una raíz doble, y z igual a menos i igual a una raíz doble. Entonces, fíjense, el d de z, estoy sobre gamma de r, Entonces, todos los z que están acá, están sobre este círculo de radio r, Entonces, el z de t, digámoslo así, o un z de tita, que esté sobre gamma r, va a ser igual a r, e, i, tita, o r, e, i, t, donde t va a variar entre 0 y pi. O sea, uno que está acá, otro que está acá, todos tienen el mismo radio, porque están a un radio r, todos están al mismo radio. Lo que está variando es el ángulo, tita o t. Entonces, un z que está acá, lo escribo como r grande e a la i t, con t variando entre 0 y pi. Entonces, d de z va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a t e a la i t por r, o rt, d de z igual a r, e, i, t. Entonces, d de z va a ser igual a i, r, e, i, t. En valor absoluto de eso, lo que me queda es r. El valor absoluto de esto es r. Y esto, z menos i, todos estos puntos, el punto z menos i es el que tengo aquí problema. Z menos i es el que queda adentro. Z igual a i es el que está adentro. Z menos i no está adentro. Entonces, yo esto que está acá arriba voy a ver entonces qué hago con estas distancias. La distancia de z menos i es una distancia que es menor que r.